Buenas tardes. De acuerdo con las correcciones que nos hizo la profesora, vamos a hacer entonces eh, la reedición de nuestro video hablando de la evolución de la educación en Colombia. Eh, Como podemos ver, la norma, la educación pública será organizada y será dirigida en concordancia con la religión católica, agregando que la instrucción primaria era costeada con los fondos públicos. También se, se partió desde un principio que fuera gratuita y que no fuera obligatorio. Una nueva generación de hombres de empresa buscaron, digamos, formas y posibilidades para que se pudiera establecer en Colombia en un sistema educativo que fuera pragmático y que fuera adecuado al nuevo desarrollo de nuestra economía. Entonces, pues, por eso fue que tuvo también su cambio. Em, el programa estudiantil, este programa estudiantil incluía varios tópicos, varias posibilidades y también tenía como base, como fondo, su reforma social, la cual hablaba de una campaña que prohibía o iba en contra del alcoholismo, la liberación de la mujer, también tenía también iba en contra de los cursos de educación sexual en los establecimientos educativos. O sea, prácticamente de estos temas no se podía hablar de la educación en Colombia. Tenemos también el impulso del gobierno de López, el presidente López, logró la creación de y nuevas facultades, también especialidades o especializaciones como las de arquitectura, veterinaria, agronomía, química y también se presentó eh, como novedad la administración de empresas. Se creó también el SENA, y en sus comienzos en las zonas urbanas se ofrecieron carreras como la construcción, o sea, como que la gente que construía casas y edificios tuvieran como una base más, digamos, científica, por decirlo así, o educativa del tema de construcción. También se establecieron los secretariados y finanzas, también como especialidades en educación. Y mientras tanto, en las zonas rurales se fomentó mucho la agricultura y la tecnificación. Vamos a mirar entonces, la estrategia fue utilizar un sistema no presencial a través de los medios de difusión directos e indirectos para poder así llegar a una gran masa de estudiantes que de alguna forma no podían o se les dificultaba asistir a los centros educativos. A partir de este año, ese tipo de educación se volvió bastante factible o pública, no, sino que fue bastante empleada por muchas personas, en donde los objetivos prioritarios del gobierno era como eje de la expansión de la cobertura de la educación superior. Ese era como su caballito de batalla en la época. Luego vino eh, la ley en el decreto 230, en la cual se han determinados o ciertos lineamientos de evaluación para los estudiantes en el sector oficial y para el sector privado en el 2013. La educación para la sexualidad, para la prevención y migración de la violencia escolar, la ley 1620 de marzo de 2015. De ahí en adelante se sigue implementando el día E, que fue establecido por el presidente Santos, y es, digamos, como el día de la excelencia, que es el día en el que se desarrollan varias actividades académicas de tipo pedagógico para los docentes, eh, para los cuerpos directivos y para los representantes de los estudiantes y de los padres de familia en los colegios. Luego, pues el concepto y estructura del sistema educativo viene cómo se define un proceso de formación permanente, personal, cultural y social
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y todos sus deberes. Em, También se pretende, pues, o sea, en educación vemos que se establece como educación el hecho de crear o dejar una huella de conocimiento en cada persona. En educación preescolar se supone que la primera etapa, que se supone que la primera etapa de socialización del niño fuera del hogar y tiene como objetivo el desarrollo físico, afectivo y espiritual. Dentro de ellos están los desarrollos motricidad, motricidad fina, motricidad gruesa, que son, digamos, como las bases del movimiento y el ejercicio y las bases importantes para que el niño se pueda desarrollar fácilmente en su entorno el día de mañana. La educación básica, las tasas de la educación básica se calculan en función del nivel de ingresos de la familia. Em, de esta manera, no todos las padres de familia están pagando lo mismo. Generalmente fueron bastante reducidas y incluían también en algunos colegios públicos su refrigerio. Las escuelas públicas también son pagas y tienen que aportar de acuerdo a sus ingresos. Eh, la educación media al finalizar esta etapa, los estudiantes reciben un título de bachillerato y este título les permite acceder a la universidad y pues a otros estudios superiores o intermedios. La educación superior, pues la duración de los estudios depende del tipo de formación o carrera que hayan elegido, porque pues obviamente no todas las carreras tienen la misma intensidad académica u horaria. Las características del sistema educativo colombiano presentan varias, varios puntos que hay que tomar en cuenta. El propio presidente de la República, quien expresó en la Universidad de Santo Tomás, dice que varias de esas características pueden ser o fueron que en el transcurso de la historia de Colombia fue visible la división de las clases sociales. Eh, Fue reservado a los grupos digamos, como de los estratos medio alto, de mayores ingresos y prestigio social, compuesto por colegios privados de primaria y secundaria de tipo académico y por la universidad. Otro para las clases de menores ingresos, limitado a las escuelas primarias públicas y unas pocas escuelas vocacionales con posibilidades restringidas de acceso a los establecimientos de enseñanza media y superior. Em, Luego vienen pues más como los presupuestos que fueron empleados durante estas, o sea, para estas épocas. Aquí podemos ver las diferentes comparaciones o las comparaciones o las diferencias que podemos tener entre nuestro sistema colombiano y el sistema educativo en España. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en España la educación no es pública en su totalidad. Los ciclos obligatorios cuentan con alternativas públicas y privadas y en la educación profesional existe más que todo una oferta más enriquecida en la parte privada. Aunque se pueden acceder a becas y ciertas, digamos, ciertas ventajas los estudiantes que tengan un buen promedio o una buena presentación en una entrevista, si fuera el caso. Según la ley empleada en España, el sistema educativo está organizado en etapas o por etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza que están descritos de esta manera. Ponle cuidado. Em, Vamos a ver, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en educación, en España se manejan diferentes ciclos los cuales podemos ver aquí. Por ejemplo, si vemos en España, eh, vamos a verlo con el ciclo o los ciclos de educación en Colombia, que siempre tienen algunas similitudes. La principal fortaleza reside en el hecho de tener un marco normativo claro. Obviamente podemos ver que lo que hablamos de las diferencias en educación preescolar y educación primaria en los diferentes
en Colombia y España. Ahí podemos ver las diferencias. Los títulos obtenidos, el tiempo empleado para poder cursar cada nivel o cada año y lograr el título de bachiller académico o bachiller técnico, como por ejemplo lo tenemos acá en Colombia, que son instituciones que ofrecen la posibilidad de aprender alguna actividad vocacional, como por ejemplo electricidad o por ejemplo ebanistería, carpintería, eh, dibujo técnico como especialidad también. Y esto le va a dar a los estudiantes una posible fuente de ingresos inmediatamente terminen su bachillerato. Aún así, sin terminarlo, ellos pueden iniciar trabajando en ese tipo de, de actividades, gracias a la formación técnica. También en España existe la formación técnica y el título de GESO, que es un estudiante que puede acceder a la formación técnica de grado medio en diferentes áreas. Eso básicamente nos iguala un poco con respecto a los colegios de educación técnica en Colombia. Eh, Obviamente en Colombia se deben cumplir condiciones de calidad que son independientemente si es de origen nacional o extranjero, pero definitivamente la verificación del cumplimiento de las mismas habilidades está a cargo de los pares académicos. Eh, en la Universidad Manuela Beltrán tenemos eh, pares académicos del Ministerio de Educación quienes hacen revisiones anuales de diferentes carreras y diferentes modalidades de enseñanza. Entonces, es súper importante tener esto en cuenta. También podemos ver que nosotros tenemos debilidades en nuestro sistema eh, y vemos que nosotros debemos establecer alianzas, convenios con instituciones extranjeras y empresa privada que apoyen la formación a nivel superior o a buen nivel de nuestros estudiantes, especialmente cuando estamos hablando de doctorados. Otra debilidad puede ser que las instituciones generalmente son económicas en comparación a las buenas universidades, ya que hay algunas que son, siendo privadas, pueden ser buenas, pero su enfoque está dirigido solamente a la parte económica, o sea, al ganar, ganar. Eh, y no pasa como en las instituciones públicas que se dedican a contratar bastantes y muy buenos docentes incluso de talla internacional para darle mucho más altura, mucho más nivel a las universidades. Entonces, esa es una de las debilidades que tienen las universidades a nivel local. Eh, por ejemplo, hay casos en las universidades privadas que muestran que las instituciones son caras, pero no tienen la calidad que quisieron o que uno desearía. Entonces, pues espero que con esta nueva presentación de nuestro video eh, podamos llegar a ser un poquito más claros con lo que estaba solicitando la profesora Gilma. Muchísimas gracias y una feliz tarde.